Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Espero en el Señor que cada uno de ustedes goce de las más ricas bendiciones de Él. Yo contenta de estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor a través de este estudio que estamos llevando a cabo en nuestro programa. En el capítulo de hoy vamos a ver las tres primeras advertencias que el escritor al libro de los Hebreos nos comparte, ¿ya? Y que hoy son también particularmente aplicadas a nosotros en este tiempo y a nuestra vida. Por las mismas razones por las que fue escrita también a aquellos primeros destinatarios. La necesidad de ser diligentes en nuestra búsqueda de Dios y no deslizarnos y fracasar al entrar en la plenitud de las bendiciones que Dios ha provisto por medio de Cristo para nosotros. Estas señales de peligro, estas advertencias, tienen por objeto, marcando la redundancia, advertir al lector, hacer que pongamos atención a lo que hemos oído y aprendido. Así que vamos con la primera advertencia. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 18. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 18. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si se nos dice que con diligencia debemos atender lo que hemos oído, es porque existe la posibilidad de deslizarnos. Deslizarse es una caída suave, lenta, no un porrazo abrupto. Deslizarse implica no darse cuenta de que hemos caído hasta que ya es demasiado tarde y no tenemos nada que hacer. Podemos tomar como ejemplo un barco, un velero que es amarrado a la orilla de un río, o mal amarrado, digamos, y se suelta. Es arrastrado por la corriente
Y los que están en su interior no se percatan del peligro hasta que ya el bote, el velero o lo que sea está cayendo por las cascadas. En este caso no se dieron cuenta porque el movimiento es tan suave que no se percataron del peligro. De esta misma manera pasa o podía pasar con aquellos primeros o los destinatarios de esta carta y también ahora también con nosotros. Tal diligencia, tal preocupación debe estar en el oír o en las cosas que hemos visto y aprendido del Señor. La protección para tal deslizamiento es estar atento y no descuidar nuestra relación con Jesucristo, nuestro crecimiento en Él. Es estar siempre activo, no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, de la carne o del diablo. Si la palabra que nos fue entregada o que les fue entregado al pueblo de Israel por medio de los ángeles en el monte de Sinaí fue firme y al no obedecerla obtuvieron justa retribución, ¿cuánto más la palabra dada por Cristo el Señor? Esa es la pregunta que hace el escritor. En los capítulos anteriores aclaramos que Cristo era o es mayor que los ángeles. Entonces, volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos la palabra dada por Cristo, ¿quién es mayor que los ángeles? Palabra que además fue oída y confirmada por aquellos primeros oyentes. Esto quiere decir, o podemos verlo de esta manera, si esa palabra dada por los ángeles fue firme y fue retribuida justamente a los que la desobedecieron, ¿cuánto más dada será retribuida o justamente retribuida la palabra que es dada por Cristo, que es mayor que los ángeles? Entonces, debemos cuidarnos de la apostasía o del abandono de la fe. Podemos caernos en ella, deslizarnos sin darnos cuenta. Nuestra quietud, nuestro descuido puede hacer que no nos demos cuenta cuando ya no tengamos interés en la palabra del Señor, que no tengamos interés en llegar a la casa del Señor y entonces deslizarnos, caer y no darnos cuenta. Si necesitamos todavía un incentivo más para hacer diligencia y no perder el interés, consideremos al autor de nuestra salvación, a nuestro Señor Jesucristo. Todo está sujeto a sus pies, no a los ángeles. Es coronado de gloria y honra. Él gustó la muerte por todos nosotros para así manifestar la gracia de Dios a nuestro favor. Sus sufrimientos fueron convenientes y necesarios para manifestar esa gracia. Lleva a muchos hijos a la gloria. Nosotros creemos que tenemos que luchar para llegar al cielo con nuestra propia fuerza, con nuestra propia habilidad. Pero esto no es así. Vemos que es la voluntad de Dios, del Señor, llevarnos a la gloria por medio del autor de nuestra salvación, Jesucristo. Aceptemos esa gracia. El que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos hijos de Dios. Así Cristo se constituye en el hermano que anuncia a sus hermanos tal y hermosa salvación. Para ello se hace hombre y al resucitar vence al que tenía el imperio de la muerte y nos libra del servicio al maligno. Él es misericordioso, es fiel, es nuestro sumo sacerdote, representándonos delante del Padre y haciendo expiación por nuestro pecado. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. El sumo sacerdote terrenal en aquel tiempo llevaba un peto que tenía piedras con los nombres de las 12 tribus en su pecho y en sus hombros. Por lo tanto, el sumo sacerdote estaba en constante solidaridad con el pueblo de Dios, llevándolo sobre su corazón y sobre sus hombros.
Jesús no llevaba puesto el peto del sumo sacerdote, pero la herida en su pecho y la cruz en sus hombros son un testimonio mucho más elocuente de su amor por nosotros y de lo que hizo por nosotros para expiar nuestros pecados, los pecados de su pueblo. Cristo es poderoso para socorrernos a todos, para socorrer a todos los que son tentados. Por su semejanza en nosotros, en su humanidad, Él puede hacerlo. Conoce del asunto, conoce de qué se trata. Como a Jesús agregó humanidad a su divinidad, a su deidad, y ha experimentado el sufrimiento humano, Él puede ayudarnos en nuestra tentación. Él sabe por lo que estamos pasando. Entonces, habiendo considerado todo lo concerniente al autor de nuestra salvación, ¿qué nos queda? De acuerdo con todas estas consideraciones y beneficios que hemos visto en esta advertencia, volvemos a preguntar: ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Grande por todo lo que conllevó el sacrificio de Cristo y por los beneficios que resultan de este sacrificio a los que en Él creen. ¿Cómo desvalorizar esta obra redentora de Cristo? Es necesario, es urgente, es importantísimo atender con diligencia esto que hemos oído. Nuestra segunda advertencia, en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, preocupémonos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En los versículos del capítulo 3 que antecede a esta advertencia, nos pone, por ejemplo, la incredulidad que impidió que la generación que escapó de Egipto entrara en Canaán, al reposo de Dios. Presentando este ejemplo, el autor nos advierte que tengamos cuidado. Este mismo versículo, en la traducción del lenguaje actual, dice así, mire: por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Tenemos otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. ¿Entró usted en esa promesa? ¿Entré yo? Pareciera que en algunos que no hubieran entrado, fatigados y cansados, no han logrado en entender que en el calendario de Dios todas las fechas son rojas, festivos. Se esmeran en conseguir lo que Cristo ya ha conseguido. Quieren ganarse las bendiciones cuando éstas no se ganan, sino que se reciben sin sudor, sin trabajo. Lo vimos la vez anterior. Recordemos, el reposo significa paz con Dios. El reposo significa libertad de un espíritu servil en la adoración y en el servicio a Dios. Esto es libre de culpa. El reposo significa liberación de la carga de la observancia mosaica. El reposo significa cesación de las obras como base de nuestra justificación. Descansar de esas obras, de la carga de esas obras. Cristo es nuestro reposo. Él es nuestra paz. Él es nuestra libertad. Él es la promesa vigente de entrar todavía en ese reposo. Tengamos cuidado, temamos, preocupémonos de que entremos en Él. Que no estemos todavía con la carga de hacer lo que Cristo ya hizo por nosotros. Por lo tanto, entrar en ese reposo, en Él, es respirar tranquilo, porque no tengo el peso de las obras muertas en mí. Solo me queda responder con un gracias por hacerlo por mí. Y seguirlo.
A continuación, tomaremos un momento para disfrutar de esta hermosa alabanza y luego continuamos con la tercera advertencia. Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. La tercera advertencia, Hebreos capítulo 5, de los versículos 11 al capítulo 6 hasta el versículo 20. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta exhortación pausa el tema del sacerdocio de Jesús según la orden de Melquisedec, porque el escritor considera que a los oyentes les será difícil comprender por su condición de inmadurez. Y otra vez aclara la causa: tardos para oír. Tanto la primera y la segunda advertencia se relacionan con la disposición de oír. En la primera dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y en la segunda dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ahora, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Estas tres advertencias tienen relación con lo que oímos, con lo que aprendimos. Ser tardos para oír no es un problema de oído, sino del corazón, que no está interesado en escuchar lo que Dios quiere decir. Ese es el problema. No es un problema de cuerpo, de oído, sino que es un problema de voluntad, de querer escuchar lo que Dios quiere decir. Os habéis hecho tardos. Significa que no lo eran en un principio y se dejaron estar porque con el tiempo que llevaban siguiendo a Jesús ya deberían ser capaces de enseñarse a sí mismos o recordarse a sí mismos los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Rudimentos, elementos básicos que son necesarios sobre los cuales se debe construir. Pasa el tiempo y no quieren crecer. Siguen siendo niños. Aún permanecen en los rudimentos, en lo básico. El fundamento de arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Temas profundos para nosotros, pero básicos en la fe. ¿No es la misma realidad la que se vive hoy en día en la iglesia? ¿Cuántos se conforman solo con ir a la iglesia? Solo con cantar bonito. No les interesa profundizar en una verdadera relación con Dios. No les interesa su voluntad o su palabra para dejar de ser niños inmaduros. Se acostumbran solo a recibir.
debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad de leche. Esto es señal de un profundo problema espiritual, por lo cual se hace necesaria la advertencia. Dejen de ser niños y maduren en lo espiritual. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esto es importante, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Pongo por ejemplo, un músico que por la práctica y por el tiempo su oído se ha agudizado de tal manera que ante la más mínima desafinación su oído lo capta. Desafinó. Algo está sonando mal. Esa no es la nota, más alta, más baja, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Está su oído afinado para diferenciar aquellas cosas. Además, el músico siempre está interesado en aprender más. Partió por lo básico, las primeras notas, los primeros acordes. Quizás si toca guitarra, lo primero que aprendió fue a tomar la guitarra. Y luego fue aprendiendo. La práctica lo fue haciendo un experto en lo que hace. Partió, como decía, quizás tocando notas básicas, que vendría a representar los rudimentos de lo que estamos hablando. Pero ahora a lo mejor puede tocar notas más complicadas y sin acudir a lo mejor a un tutorial de YouTube. Por ejemplo, a lo mejor ahora tal vez hasta puede enseñarle a otro cómo hacerlo. Asimismo, el uso y la puesta en práctica de la palabra de Dios nos lleva al crecimiento espiritual de tal manera que seamos capaces de discernir lo bueno y lo malo sin necesidad de estar preguntando una y otra vez lo básico, como un niño pequeño. El uso y la práctica también de la palabra del Señor nos lleva a que cuando nos enfrentamos a problemas, persecuciones, pruebas, no queramos salir huyendo y dejar atrás nuestra carrera. Por tanto, dejando de lado el asunto de los rudimentos, pues ya deberían estar firmes y claros en nosotros. No hay que echar esos rudimentos otra vez. Sigamos adelante a la perfección. No la perfección de nosotros, la perfección que es Cristo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque existe esta conducta, la posibilidad de deslizarse de la fe, existe la posibilidad de la apostasía, de negar la fe, a causa de su debilidad a las tribulaciones por las cuales ellos están pasando. Con esta apostasía es imposible volver de nuevo a la fe. Sería como crucificar a Cristo de nuevo solo por los apóstoles. Esto es imposible. Ellos necesitaban ser advertidos con seriedad, nosotros también, pero también necesitaban ser animados, nosotros también. No desanimen, porque Cristo no se ha olvidado de ustedes y de sus obras. El escritor de la carta no quiere que ellos caigan en semejante ejemplo. Por el contrario, espera de ellos cosas mejores. Ellos pertenecen a la salvación y Dios no olvidará su trabajo de amor sirviendo a los santos, lo dice la palabra. Esa conducta debe ser preservada hasta el final y así tener plena certeza de la esperanza que abriga. Deben de ser igual a todos aquellos que por fe y por la paciencia heredan las promesas. Dios no se olvida de aquellos que sirven a los santos, de aquellos que con paciencia continúan adelante. Y este es el ánimo que el escritor le da. O sea, sigan adelante, no decaigan. No desanimen porque las promesas de Dios son confiables.
como les vuelvo a repetir, es una advertencia dura, es una advertencia seria para los receptores de esta carta, pero también le está animando de diferente manera, en este caso con las promesas de Dios que son confiables. Esta herencia son las promesas que ellos y nosotros hemos recibido de Dios. Él las cumplirá porque Él no es deudor de nadie. Además, hay dos cosas inmutables a considerar. Las promesas vienen de un Dios siempre cumplidor, de un Dios que no engaña a nadie. Y además, aparte de todo esto, Él interpone juramento. Entre comillas, lo da firmado y jurado. Él va a la notaría, como ejemplo. Estas dos cosas inmutables, imposible de no cumplirlas, y con ello estamos seguros de ellas como un ancla firme y segura. Con ello Dios muestra más abundancia a los herederos de las promesas que Él las cumplirá. No desanimen porque Cristo los llevará a la presencia de Dios. También hay una tercera animación a seguir adelante. Se añade la característica y la promesa de Dios de poder entrar a su presencia donde Cristo entró por nosotros y donde nosotros también entraremos. Esta promesa de estar con Cristo Jesús. Finalizamos diciendo que es necesario que maduremos en la palabra de Dios, que crezcamos en ella, porque no hay lugar para ello y tampoco para nosotros en medio de los apóstoles. Dios les bendiga.